La filosofía de Jean-Paul Sartre es una que, de verdad, fue forjada en el fuego de la crisis. No es un pensamiento para sentirnos cómodos, para nada. Es más bien una herramienta, una muy poderosa, para enfrentarnos a un mundo que a veces parece haber perdido todo el sentido. Vamos a ver de qué se trata. Ok, para poder entender a Sartre, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que situarnos en su época, la Europa de mediados del siglo XX, o sea, un continente que venía saliendo de la devastación de no una, sino dos guerras mundiales. A ver, tratemos de imaginar ese escenario. Todas las viejas certezas, ¿no? La religión, las ideologías, los valores que por siglos habían sostenido a la sociedad. Bueno, de repente, todo quedó hecho añicos. La escala de la destrucción humana fue tal que generó una crisis profundísima a nivel espiritual, político y moral. Y claro, esta era la pregunta que estaba en el aire, la que resonaba en todas partes. Si todo aquello en lo que se creía había fallado de una forma tan catastrófica, entonces, ¿qué valor tiene una vida humana? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Esta atmósfera de desolación fue justamente el caldo de cultivo para el existencialismo. Y frente a todo este vacío, Sartre nos ofrece una respuesta radical, una que, literalmente, le da la vuelta a siglos de pensamiento filosófico. Es su idea más fundamental y quizá la más liberadora de todas. Para entenderlo, Sartre usa una analogía súper clara. Pensemos en un objeto cualquiera, no sé, un abrecartas. Antes de que ese abrecartas exista, alguien ya decidió para qué va a servir y cómo va a ser, ¿cierto? Su esencia, su propósito viene primero. Pero para Sartre, con los seres humanos es todo lo contrario. Nosotros, primero, simplemente existimos, ¡pum!, somos arrojados al mundo, sin un plan, sin un propósito divino. Y es solo después, a través de nuestras decisiones y acciones, que definimos quiénes somos. Nosotros creamos nuestra propia esencia. Esta frase, que viene de su famosa conferencia, "El existencialismo es un humanismo", lo resume absolutamente todo. No llegamos a este mundo con un manual de instrucciones. Somos, en esencia, una página en blanco. Entonces, el punto crucial es este. No hay un destino escrito ni una naturaleza humana fija que nos determine. Nuestra humanidad no es algo que se nos da, es algo que construimos activamente, elección tras elección. Pero, a ver, si no hay un plan predefinido para nosotros, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, aquí es donde la idea se vuelve a la vez aterradora y súper estimulante. Y aquí tenemos una de sus paradojas más famosas. ¿Cómo que condenados a ser libres? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero lo que Sartre quiere decir es que la libertad no es una opción que podamos tomar o dejar. No, es una condición inevitable de nuestra existencia. No podemos escapar de ella. Y claro, esta libertad absoluta viene con un precio, la angustia. Pero ojo, no es la ansiedad común y corriente. Es ese vértigo que se siente al darnos cuenta de que cada decisión que tomamos no solo nos define a nosotros, sino que de alguna manera establece un modelo de cómo creemos que toda la humanidad debería ser. Es una responsabilidad aplastante. Así es como se desglosa esta paradoja. Como somos radicalmente libres, estamos obligados a elegir todo el tiempo. De hecho, incluso no elegir ya es una elección. Y como cada elección es nuestra, somos enteramente responsables del resultado, responsables de la persona en la que nos convertimos. No hay excusas, no hay a quien echarle la culpa. Pero claro, no vivimos en una isla desierta. Nuestra libertad radical choca constantemente con la libertad de los demás. Entonces, ¿cómo manejamos esa tensión? Esta es, sin la menor duda, la cita más famosa de Sartre. Y también, probablemente, la más malinterpretada. Mucha gente cree que es una simple queja, que odiaba a la gente. Pero su significado es muchísimo más profundo. ¿Se trata nomás de que la gente es molesta o de tener malas relaciones? La respuesta corta es no, para nada. Se trata de algo mucho más fundamental sobre cómo llegamos a conocernos. Aquí está la clave. Sartre argumenta que nos conocemos a través de los ojos de los demás. La mirada del otro tiene el poder de convertirnos en un objeto, de definirnos y de encasillarnos. Pensemos un momento. Cuando alguien nos pone una etiqueta, el tímido o la graciosa,
De repente, sentimos esa presión de actuar según esa etiqueta, y al hacerlo, perdemos la libertad de ser otra cosa. Ese es el infierno. Es la lucha constante por nuestra libertad frente al juicio de los demás. Ese momento en que nuestra propia percepción de quiénes somos queda atrapada por cómo nos ven. Para Sartre, todas estas ideas no eran para quedarse en un café discutiendo. El existencialismo exigía una participación activa, un compromiso real con el mundo. El compromiso es una palabra central en su pensamiento. Si somos lo que hacemos, entonces quedarnos de brazos cruzados, la inacción, es inaceptable. Ser libre significa ser responsable del mundo y, por lo tanto, actuar para cambiarlo. Y Sartre, de verdad, vivió su filosofía, desde luchar en la resistencia francesa hasta hacer campaña contra la guerra en Argelia y, por supuesto, rechazar el Premio Nobel de Literatura para no ser institucionalizado. Toda su vida fue un testimonio de este compromiso. Para él, la literatura no era un simple entretenimiento, era un arma. Un escritor tenía la enorme responsabilidad de usar sus palabras, esas pistolas cargadas, para exponer las injusticias del mundo y para movilizar a la gente a la acción. Esta frase resume perfectamente todo su pensamiento. Sí, podemos estar condicionados por nuestra historia, por la sociedad, por las circunstancias, pero al final siempre nos queda la libertad de decidir qué hacer con todo eso que nos han dado. La responsabilidad final siempre es nuestra. Y esa es la pregunta que Sartre nos deja flotando en el aire. No es una pregunta fácil, para nada, pero es quizá la más importante que podemos hacernos. La respuesta, claro, no se encuentra en un libro, se construye día a día, con cada una de nuestras acciones.